CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Mis buenos amigos de la familia de Red Democrática, dentro y fuera de nuestras fronteras, que nos siguen todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 FM y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, y siempre al finalizar los programas en el canal de YouTube, se llama Red Democrática, ahí pueden encontrar con 399 programas. Mañana tenemos el programa 400 y siempre con las voces expertas, las mejores voces que pueda tener el país en todas las áreas del acontecer nacional. Siempre les decimos, amigos y amigas, parte de la democracia es escucharnos entre todos. Tal vez a veces no vamos a coincidir con algunos puntos de vista, pero siempre lo que se dice nos tiene que, dar una visión correspondiente de lo que está pendiente para ver cómo se tiene que resolver. Esa es la primicia con la que siempre estamos tratando todos los temas, recordándoles que nuestra visión está en nuestros hijos y nietos, para que ellos puedan tener la mejor versión de la Costa Rica que puedan tener. Y es responsabilidad de nosotros dárselas y tenérselas listas. El día de hoy tenemos a un invitado que, por lo que pasó el sábado, por supuesto, por su puesto actual, que es de presidente del Partido Liberación Nacional, tiene gran relevancia el poder conversar con él, don Ricardo Sancho, para ver no solo qué pasó, qué queda pendiente, cuáles son los cambios, sino cuál es el presente y el futuro del Partido de Liberación Nacional, que en este momento sigue siendo el partido más longevo, más histórico, con mayor tradición presidencial del país y que por ende tiene responsabilidades mayores porque ha tenido en sus manos las riendas del país. Y sobre eso el sábado anterior en la asamblea ordinaria de la agrupación que se realizó en el Centro de Convenciones acá en Belén de Heredia, pues hubo muchos pormenores, muchas decisiones, muchas acciones que faltaron y muchas reacciones de algunos grupos que incluso pues hicieron valer la cuota de delegados que tiene para incluso no permitir que siguiera adelante la asamblea como tal. Aunque podía seguir, pues obviamente se decide suspender y volver en noviembre. Don Ricardo, bienvenido a esta su casa. Usted, primero es su casa y después claro. A este programa Red Democrática. Gracias, Jonathan. Realmente un gran placer poder compartir con usted aquí en Red Democrática. Lo hemos venido siguiendo desde hace días, desde hace semanas, siempre con esa capacidad de traer personas que de alguna manera generan, ¿verdad?, toda la opinión del país en materia política y en otras áreas. Y agradecerle aquí a Chava, que está en el cuarto de ingenieros de CRC 89.1, y a usted y a este programa, pues es un placer poder estar aquí esta mañana fresquito de las actividades que realizamos el sábado en el Centro de Convenciones. Ricardo, después de terminada la asamblea, ¿cuál es la sensación que le queda al presidente del partido? ¿Se lograron los objetivos? ¿Quedan cosas pendientes? ¿Cómo podemos hablarle al país y a toda la familia liberacionista que está en todos los rincones de nuestro país, como muchos otros partidos tienen también su representación en cada cantón? En el caso de Liberación, ¿cómo queda el partido después de la asamblea del sábado? Bueno, yo creo que esto es como en el fútbol, donde tenés un partido y luego tenés que seguir el campeonato y de alguna manera pues no termina todo ahí ese domingo de partido, ¿verdad? Especialmente cuando tal vez ganaste 1-0 y necesitabas ganar 2-0 y ya no te da, ¿verdad?, la clasificación. Uh-huh. Yo creo que es positivo porque logramos varios acuerdos importantes. Primero,
reforzar en una forma definitiva la ética en el Partido Liberación Nacional. Hay ya disposiciones en el estatuto relacionadas con el clientelismo, con el nepotismo, pero se han reforzado de una manera extraordinaria a petición de mociones que hizo Carlos Ricardo Benavides, muy bien estructuradas, en las que definitivamente ya Liberación Nacional, si hay alguna duda sobre el nepotismo, o sea, el hecho de poder ayudar a un familiar desde un puesto del directorio, desde un puesto de la Asamblea Legislativa, eso ya no va a suceder. Igualmente en los temas de clientelismo, de evitar también, bueno, reforzar más aún, cosa que ningún partido político en Costa Rica tiene, ese cuestionamiento judicial de sentencias que ya está en el estatuto, pero que se refuerza aún más para que no haya pues una persona cuestionada jamás dentro de un puesto de elección popular en Liberación Nacional. Yo creo que esas son cosas muy positivas, al igual que, por ejemplo, el que se haya decidido ampliar la Asamblea Nacional a más delegados de sectores que hoy no participan en la Asamblea, por ejemplo, el sector de discapacitados, de personas discapacitadas, adultos mayores, agricultores, todo lo que es la parte del desarrollo comunal, ¿verdad? Esos son delegados, representaciones que están de alguna manera sí representadas a través de los delegados territoriales, pero seremos el primer partido en Costa Rica que tiene una representación genuina de la sociedad costarricense, y yo creo que ese fue un paso muy, digamos, de avanzada, de tener un partido mucho más representativo. Yo creo que debemos reconocer, y yo he sido muy crítico en eso, Liberación Nacional se alejó de la clase media, se alejó de los sectores sociales, se alejó de los estudiantes, de los agricultores en años pasados, y ahora pues esta nueva dirigencia política está retomando esa vinculación con los sectores que le dieron la razón de ser a un partido socialdemócrata como Liberación Nacional. Me parece que también fue muy positivo el hecho de que a los jóvenes se les diera la oportunidad de participar en una forma ya definitiva, sin ningún costo en sus actividades. Nosotros siempre pues hay un cargo que se les hace para inscribir una papeleta. Ya en las elecciones municipales se les dio esa oportunidad, pero ahora queda ya en el estatuto, de manera que si estamos hablando de un partido que hay que renovar, que queremos caras jóvenes, caras nuevas, ahí está la oportunidad de abrir las puertas y ventanas a la juventud costarricense para que esté dentro de las filas del partido. Esa estructura previa al sábado, sin todos esos cambios, restaba competitividad al partido. Pues no, realmente el partido, yo pienso que nosotros somos un partido consolidado. Nosotros tenemos que en Costa Rica reflexionar de que la democracia se basa en partidos políticos, aunque la gente cada vez menos quiere votar por un partido y quiere pues ver quiénes son las personas, los candidatos, pero en una sociedad civilizada, democrática, los partidos tienen que existir. Entonces, ¿de qué manera se puede organizar la gente para la política? Yo creo que despreciar a los partidos, cualquiera que sea su naturaleza, está mal, y Liberación Nacional es el partido pues que formalmente atiende sus asambleas. Estamos supervisados 100% por el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí estuvieron los delegados del tribunal, como en todas las asambleas de los partidos. En todos nuestras cuentas, nuestros presupuestos son totalmente transparentes y con liquidaciones en el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que somos, yo diría que un partido ya de todas maneras muy consolidado, pero que ahora, para evitar cualquier duda, ¿verdad? Porque generalmente se habla de liberación y se habla de liberación, pero hay otros partidos que ni siquiera existen asambleas, que no tienen el tribunal de ética, que son partidos, como yo llamo, pymes electorales, taxis. Eso en una democracia, cuando hemos analizado Guatemala, cuando hemos analizado Bolivia, países que cayeron en esa desgracia de tener un partido hoy o mañana no, de partidos oportunísticos que salen para un proceso electoral, y Costa Rica va por ese camino. Cuando tuvimos 126 partidos en el proceso municipal, cuando habían 26 partidos para las elecciones nacionales, esa cantidad y esa forma de conseguir una franquicia para participar no es necesariamente la más adecuada. Si vemos las democracias mundiales, hay 3, 4, 5 partidos fuertes que son los que sostienen la democracia.
De manera que esto lo que hace es todavía consolidar más algunos temas y claro, quedamos con pendientes. Yo no puedo en eso... ¿Qué quedó pendiente del Quedó sábado? pendiente lo más importante que estaba esperándose tal vez para el sábado, que es cómo se va a hacer con con la convención o con la elección del candidato o candidata del partido. Eso, Dos líneas muy marcadamente diferentes. bueno, sí, yo creo que hay en estos momentos es una elección abierta, como está en el estatuto. Como ha sido tradicional. Tradicional desde la época de don Oscar Arias, o sea, se abrió, el partido se abre a que cualquier persona que quiera participar en la elección del candidato o candidata de liberación, somos el único partido que hace eso. ¿Qué requisitos tiene que tener alguien que quiera ser candidato presidencial de liberación? ¿Tiene que tener membresía, cierta cantidad de tiempo o no? Tiene que tener por lo menos 2 años de militancia Ok. y pagar sus cuotas del partido mensualmente, que son 2,000 colones por mes. No son grandes requisitos. Y yo pienso que ser una persona pues, Íntegra. sin ningún cuestionamiento. Y esa decisión, el asunto estaba por la forma en que se iba a decidir el cambio, si era votación pública o votación secreta. Sí, había una moción para eso, entonces, pues como en todo proceso, ¿verdad? El confesionario es el confesionario, ¿verdad? Ya. Nadie se mete ahí Con la conciencia. entre sacerdote ¿verdad? Y el que se confiesa. Bueno, en algún momento se presentó una moción en el cual se hablaba de hacer esa decisión que fuera de manera, no la decisión, digamos, total porque no estaba todavía la moción esta de si era abierta o era cerrada, sino en general todas las reformas que se iban a presentar que fueran de manera secreta. Secreta significa que es una urna, o sea, no es nada misterioso. Sí, no hay que satanizar el tema. Simplemente como se vota el día de las elecciones, ¿verdad? Que nadie puede interferir en la urna. Esa fue como la idea de algunos compañeros y bueno, eso fue un debate y al final se aprobó que fuera secreta. Lo cual me han dicho, bueno, pero ¿cómo, si se quiere ser un partido abierto? Bueno, los delegados de Asamblea Soberana pueden tomar esa decisión. Yo no le veo mayor problema a eso, si es abierta o es secreta. Pues lo importante es que existan las votaciones, ¿no? Muchas gracias, don Chava. Chavita, gracias. El tema es que el mismo Tribunal de Elecciones, cuando se hacen asambleas hoy día de cualquier partido, lo que sí obliga es que cuando se va a hacer la elección de una nómina de representantes, comité ejecutivo, delegados o cualquier otro, sea secreta. Entonces, más bien es caminar sobre esa misma línea, me parece a mí. Sí, o sea, realmente si el delegado se siente más confortable votar en la urna por un sí o por un no de determinada reforma, pues está en todo su derecho. Yo no le veo mayor problema. De mi parte, yo si tengo que votar con la mano y que me vea todo el mundo, no tengo ningún problema, pero creo que había un sentimiento totalmente normal de que el voto fuera en la urna. Eso no es para lapidar ni para decir que es que Liberación Nacional no es transparente, porque me han dicho, bueno, es que si quieren votar secreto, entonces ¿dónde está la transparencia? Bueno, no, es una decisión de delegados. Más bien esa es una forma de transparencia, que sea sin presiones de ningún tipo. Sin presiones de ninguna naturaleza. Entonces, y ojo, aquí no estoy haciendo de apoyo a nadie, simplemente es lo que el mismo Tribunal de Elecciones le ha pedido a todos los partidos. Claro, entonces yo creo que Liberación ha sido abierto, requete abierto, todos sus procesos han sido abiertos y el hecho pues de que se haya tomado esa decisión, pues parte del proceso político y los derechos que tienen los delegados, ¿verdad? No están haciendo nada ilegal, nada fuera de lo normal, que fue lo que se decidió al final de cuentas. Ricardo, en noviembre se vuelven a reunir para conocer todo lo que falta y algo más, o es decir, la de noviembre tenía su propia agenda o lo que simplemente se va a hacer es arrastrar lo que queda pendiente. Sería, sí, sumar, digamos, lo que no se decidió. Yo ahorita estoy tratando de ver y conversar con los compañeros para que realmente pongamos sobre la mesa lo importante. Yo digo que uno siempre en la vida, decían que era el método Eisenhower, fue presidente de los Estados Unidos, que decía hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Así es. ¿Verdad? Todo es importante, pero hay cosas más urgentes porque dependemos de un calendario electoral para el próximo año
y realmente pues hay que tomar las decisiones ya para saber cómo se va a hacer. En realidad, actualmente ya hay un modelo y el modelo es abierto. Yo personalmente me he manifestado por un modelo abierto. Soy de los que creo que las puertas y ventanas de un partido como Liberación Nacional tienen que estar abiertas, pero eso es mi opinión personal. Hay otros compañeros que creen que debe votar un grupo más, digamos, Más fidelizado. fidelizado al partido, de unas 18,000 personas, después de tal vez unas más de 120,000 personas, que se debe abrir un proceso de afiliación adicional para que cualquier persona que se sienta pues con derecho lo haga. Eso sería magnífico también. Pero yo he dicho, bueno, la verdad es que ya lo hemos hecho abierto, ya Liberación Nacional es un partido de pantalón largo, devolverse es difícil y compararse con partidos que están arrancando no está bien, porque hay partidos pequeñitos que hacen sus asambleas ahí, ¿verdad?, entre 50, 30 personas. Nosotros no somos esos, nosotros ya somos un partido grande y la gente estaría esperando una mayor participación. Yo creo que si queremos renovar y traer más personas al partido, las puertas deben estar absolutamente abiertas. Pero eso es mi opinión personal y como en todo partido eso no significa que estemos peleados. Yo creo que hay que diferenciar que no es personal nada, aquí simplemente son opiniones democráticas y al final lo que se decide es lo que se hace. Yo respetaré las decisiones que tome la Asamblea por donde vaya, esa es la decisión que llevaré. No me voy a poner en huelga porque votaron en contra de lo que yo creía. Yo creo que eso es parte de la democracia y la cultura política que tenemos que aprender en Costa Rica, además de no tomar las cosas personales, y por eso nosotros nos pronunciamos. ¿Cómo cuesta eso, verdad? Cuesta mucho, la gente no diferencia entre el problema y la persona. Sí. Por eso nosotros hicimos una declaración importante sobre el tema del bullying en esta asamblea, y creemos que debemos buscar en Costa Rica la construcción de una paz no solo social, sino también en el espíritu de las personas. Estamos en un medio muy conflictivo, de mucho odio, de mucha institucionalización del odio, en la que desde la cabeza del presidente de la República hay ya expresiones y términos que no son los que uno debería esperar en un sistema democrático. Denostar, digo yo esa palabra, me gusta, denostar, de descalificar a personas directamente en lo personal, usar términos que para mí, por lo menos en mi educación, que mis padres me dieron, son términos que alteran, ¿verdad?, cualquier relación, digamos, de convivencia. Entonces ese bullying no solo es en las escuelas, que somos de los países que tienen más bullying en el mundo, eso es una pena, una vergüenza para Costa Rica, lo estamos viviendo en nuestras familias, los padres de familia, y si eso viene, pues todavía lo refuerza más el hecho de que exista un bullying institucional, un bullying donde hay una burla de diputados, hay una burla de magistrados, hay una burla de la Contralora. Ese sistema, si alguien que está a la cabeza del Estado se burla de un funcionario, bueno, entonces la gente en la calle le va a dar derecho a burlarse del vecino, a burlarse del que se topó ahí, le echó el carro encima, ¿verdad? Eso genera una inestabilidad en el sistema. O sea, Costa Rica, yo creo que la gente en Costa Rica quiere estar tranquila. La gente quiere estar tranquila. O sea, estamos respirando odio, estamos respirando violencia, tenemos en las noticias todos los días asesinatos, femicidios, problemas de esa naturaleza que te alteran, ¿verdad? Ya no sabes a dónde, ya no solo es en barrios marginales, estamos hablando de cualquier lugar. Entonces, esa tranquilidad en las escuelas, los niños, vean, se fueron a la pandemia, eso los marcó, y ahora esa situación que se da, el bullying. Entonces, yo creo que estamos buscando paz. La paz construye, esa es nuestra idea, y creo que Liberación Nacional el sábado marcó una línea de pedirle a la sociedad costarricense, pedirle a las autoridades que tranquilicemos este país, que busquemos una convivencia democrática, que este país vale la pena, tenemos muchísimas cosas positivas, pero por el camino del odio va a haber más odio, va a haber más diferencias y menos convivencia democrática. Yo creo que a nadie le sirve
Yo creo que lo más importante es resolver el arroz y los frijoles de 3 veces al día en la mesa, que tenemos que resolver las listas de espera de las cirugías, que tenemos que resolver la infraestructura educativa, que tenemos que resolver EVAIS, que hoy en día hay que llegar todavía a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para poder conseguir una cita. Tenemos que resolver los problemas que se tienen muchas veces para los adultos mayores. Yo creo que hay una serie de temas cotidianos, Jonathan, que son los que le importan a la gente, que son lo que le permite a la gente estar tranquilo. Si no hay tranquilidad en nuestros hogares, en nuestros barrios, el país se va a convertir en un país como los que hemos criticado toda la vida, ¿verdad? De que son violentos, no se entienden y estamos perdiendo a Costa Rica. Costa Rica es una mujer muy valiosa. Costa Rica es una estrella en el firmamento de los países. Costa Rica vale la pena, tiene condiciones de ser un país desarrollado, de poder erradicar la pobreza extrema en unos 15, 20 años, de poder tener ese nivel de educación. ¿Cómo es posible, Jonathan? Usted y yo posiblemente estudiamos en escuelas públicas, fuimos a universidades públicas, logramos ese ascenso, tal vez esa correa de transmisión en la sociedad, y resulta que eso se está perdiendo. Realmente la educación es vital para Costa Rica, siempre nos sentimos orgullosos de la educación, y hoy en día tenemos, yo no diría que se habla de una pesadilla, no, más bien de una pesadilla educativa. Realmente ese ha sido el tema más difícil que hemos encontrado. La educación no va para ningún lado, y eso creo que va a cambiar muchísimo a Costa Rica, y las nuevas generaciones lo van a ver en los próximos años si no hacemos algo en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a profundizar en esas dos áreas, no solo en el video que hace referencia al llamado que hizo el Liberación Nacional al inicio de la convención o de la asamblea del sábado anterior, y de la Costa Rica en la que estamos viviendo, en donde incluso hoy sale a relucir que a 2 diputadas, una de Liberación Nacional y una del Frente Amplio, les hacen también una amenaza de muerte el día de hoy. Entonces, pues eso también lo vamos a comentar ahora en unos minutos. Para terminar de redondear parte de la historia del sábado pasado, se da a conocer que el figuerismo fue el que sale de la asamblea y pues retrasa el conocimiento de ciertas mociones. Eso va ligado con la renuncia al comité superior de parte de don José María, de don Antonio y de don Johnny. Es ese juego de acciones de los líderes de Liberación y de los seguidores de esos líderes. ¿Cómo controlarlo desde el comité ejecutivo para que en noviembre puedan terminar y pueda verse un partido unido? Porque con esa salida de los delegados, pues obviamente están en pleno derecho, pero no se ve necesariamente esa cohesión de parte de la agrupación. Bueno, yo desde la mesa te puedo decir, Jonathan, que yo no vi una salida como me la han pintado desde anoche y hoy en la mañana, que, bueno, ayer domingo, que me decían, bueno, es que el figuerismo, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que, ¿Cómo hay que entenderlo? digamos, vamos a ver, la gente viene de lejos, ¿verdad? Vienen delegados de todo el país, vienen delegados de la frontera norte, vienen delegados de Buenos Aires, de Corredores, de Limón. Y entonces es una asamblea planteada para un solo día. Mucha gente tiene que regresar. Sí. Ya a eso de las 4 de la tarde ya alguna gente estaba diciendo que hasta qué hora íbamos a llegar. La 32 estaba cerrada. En Guanacaste estaban lluvias. Inundaciones. Entonces toda esa situación creo que afectó muchísimo un quórum más alto. Y alguna gente sí expresó que ya tenían que irse. Yo, antes de caer en un rompimiento de quórum o algo así, fueron ustedes los que levantaron. Suspendí la asamblea para precisamente pues concluir una etapa que era como se había planeado, es decir, lleguemos hasta donde podamos llegar.
Entraron muchas mociones, Ricardo. Habían más de 70 mociones, era muy ambicioso y también como hicimos la celebración del 73 aniversario del partido, pues ya empezamos casi que después del almuerzo, ya era muy difícil cubrir todo. Pero yo no creo que haya sido en sí, digamos, el figuerismo. Podría ser que algún delegado de estos sectores de Limón, por ejemplo, conocido como muy afín a don José María, se haya retirado y se haya interpretado que fue una línea de... Yo no creo que haya sido así, me parece que fue más una situación de ansiedad por la hora, pero tampoco fue ningún pleito ni ninguna cosa. Ahí se destaca siempre que hay una discusión. Bueno, somos un partido político, ¿verdad? ¿No? Inclusive en hasta en el Vaticano hay diferencias. No se trata, primero, somos políticos, la gente defiende sus ideas con garra. Entonces, realmente la asamblea estuvo tranquila, hubo un par de discusiones interesantes. Igual cuando se está en una votación usted sabe que no se puede interrumpir. Claro. Ahí tuvimos alguna persona que levantó la mano en medio de la votación, se le dijo que no se podía continuar conversando. Pero no, yo no creo que haya sido un tema de tendencias. Los dos expresidentes que pertenecen a la agrupación política expresaron públicamente que se retirarían de su silla en el directorio, al que tienen derecho. Igualmente don Johnny Araya y don Antonio Álvarez, que fueron candidatos, pero no llegaron a la presidencia. Y en el caso de ellos, cuando renuncian, ¿alguien los representa o tienen que escoger nuevos representantes? ¿Cómo queda eso? No, ya no van a poder. Se quedan menor cantidad de miembros. Exactamente, ya los puestos, el estatuto... No fueron heredables. No, el estatuto dice que todos los que fueron candidatos tienen derecho a estar en el directorio. Algunos, como don Rolando Araya o don José Miguel Corrales, que digamos se retiraron del partido, tendrían, digamos, eventualmente derecho porque ellos fueron candidatos, pero ya, digamos, están fuera de Liberación Nacional. En el caso de don Antonio y de don Johnny, que fueron candidatos que no ganaron, tienen el derecho a esa silla. Así está el estatuto, no es que se le da un privilegio a nadie. Ese artículo se piensa derogar para que en el futuro los candidatos no puedan tener esa silla. No es por expresidentes que está don José María ni don Oscar, ellos están por ex candidatos. Entonces, que en este caso sí fueron presidentes. Así es. De manera que, bueno, ya ellos públicamente, a mi entender, ya han renunciado a esa silla y bueno, lo han hecho voluntariamente. Y yo creo que ahora, pues, lo que toca es esas figuras, en algún momento, si se requiere un consejo, si se requiere una opinión, pues se les tomará muy en cuenta. Vea que usted, que don Oscar Arias, que no asiste al directorio, por lo menos en este periodo no ha asistido, es una figura política a la que yo, bueno, llamo constantemente y otros compañeros, y que te puede dar un consejo, te puede decir, bueno, el país está en esta situación, en los conflictos internacionales de los cuales don Oscar es imagínese, un premio Nobel. Hemos hablado de la guerra de Ucrania, cuando vino las elecciones de Guatemala yo lo visité y conversamos sobre Guatemala, de cómo ayudar a que la democracia regrese a Guatemala. O sea, yo creo que los expresidentes son hombres de Estado o mujeres de Estado que vale la pena hablar con ellos y pedirles el consejo. De manera que ya Liberación no va a tener a estas figuras, se les ha agradecido y hay un sentimiento de agradecimiento hacia ellos, pero de aquí en adelante ya no participarán en el directorio político. Cuando ustedes piensan en el siguiente paso de Liberación Nacional, vísperas o pensando en el 2026, ¿cómo proyectan al partido? ¿Qué se tiene que aprobar en la asamblea de noviembre para tener la mejor versión de Liberación en los estatutos para poder ir a pelear afuera? Bueno, empiezo a decirte esta última expresión tuya. No hemos tenido la mejor versión de Liberación en los últimos tiempos. Liberación Nacional creo que abandonó causas que fueron su razón de ser. Liberación Nacional
se alejó de los agricultores. Se lo dice alguien que viene de una zona, Cartago, que es una zona agrícola, y uno está en el medio y ve que estas personas no han tenido el vínculo con Liberación en sus causas, ¿verdad? Yo creo que estamos regresando a tener ese vínculo con los agricultores de este país y agricultoras. Liberación Nacional dejó por varios años, décadas diría yo, a los universitarios, a los profesores, a los estudiantes, como que se nos pegó esa idea de que las universidades públicas eran un montón de gente que se aprovechaba del sistema. Yo creo que no, yo creo que esas son estrellas de excelencia que tenemos en Costa Rica, la UCR, la UNA, el TEC, la UTN, la UNED, inclusive todas estas, menos la UCR, fueron creadas en gobiernos de Liberación Nacional. Entonces yo creo que ese regreso a tener un vínculo con esos sectores y representarlos bien, esas causas de la sociedad costarricense, las estamos retomando. Yo creo que esa es una de los requisitos para llegar al 26 con una agenda de desarrollo que esté vinculada a la clase media, a los sectores sociales, a las cooperativas, a las asociaciones de desarrollo comunal, un partido socialdemócrata, un partido progresista, un partido que piensa en el desarrollo sostenible, que abraza la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que cree en el equilibrio de la sociedad, que cree que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía, que es lo que ha pasado ahorita en esta administración, que se piensa en los indicadores macroeconómicos y no se está pensando si hay comida en la mesa, ¿verdad? Estamos viendo, bueno, no tenemos inflación, por supuesto que esos indicadores hay que procurar tenerlos muy bien, pero no es el fin en sí mismo, ¿verdad? Una cosa son principios y otra cosa son objetivos, ¿verdad? Yo creo que los objetivos macroeconómicos hay que mantenerlos, pero los principios, los valores de la sociedad, esta es una sociedad, digamos, que tiene compasión por los sectores sociales menos privilegiados, y Liberación tiene que abrazar esa causa. Entonces, al 26 tenemos que ir con una agenda muy sólida de desarrollo social, de inversión social que se ha perdido en esta administración, de becas, de apoyo a la educación, de apoyo a la seguridad social. Eso es lo que hace un país grande. La correa de transmisión de la movilidad social es la educación. Si nosotros abandonamos la educación, en 10 años vamos a tener un montón de gente desplazada, vamos a tener un montón de gente fuera, digamos, de las oportunidades. Y entonces yo creo que vamos con una agenda muy fuerte en materia de educación, de seguridad social, de seguridad ciudadana, de todo el tema, digamos, de oportunidades para la juventud. O sea, si en un país somos agarrados con la educación, no podemos esperar nada bueno. O sea, el tema del FES ni siquiera se debería estar discutiendo. El tema de la infraestructura escolar, ¿cómo es posible que se haya quitado becas Avancemos a los chicos? O sea, ¿por qué razón no se está pensando en que la educación es un motor de verdadero desarrollo? Entonces, eso es lo primero. Segundo, creo que debe ser un hombre o una mujer que nosotros podamos tener en la representación de la candidatura, que sea triunfadora, que pueda convencer de que es algo nuevo, algo diferente, que podemos llevar una figura. Yo no te puedo adelantar. Tiene que ser de consenso. Yo veo difícil. Le digo, Jonathan, que presenté hace unos meses la idea que buscáramos un candidato o candidata de consenso. Pero apenas lo dije, ya había gente que decía que no. Bueno, me parece que eso sería lo ideal, ¿verdad? Tener una persona de consenso y no tener que ir a una convención a pelear, a que, ¿verdad? Fulano ganó, el otro perdió, ¿verdad? Ojalá pudiera ser de consenso, pero si no es de consenso, por lo menos debemos buscar personas que realmente puedan representar, digamos, un cambio dentro del país, que pueda ser una cara, digo, relativamente nueva en la política, ¿verdad? En estos niveles de política. Y bueno, estaremos esperando pues eso cuando venga. En realidad yo soy de los que creo que no deberíamos estar en esto, nosotros deberíamos estar analizando los problemas nacionales. Precisamente,
ese detalle me la puso picando porque era para donde iba precisamente en la siguiente pregunta, pero antes, nos decías hace unos minutos, Ricardo, que la mejor versión de Liberación no la hemos tenido presente como parte de la oferta democrática. En la última campaña interna que eligió a José María Figueres como sus candidatos, hubo extrema tensión entre todos los precandidatos que estaban en ese momento, y los encuentros públicos pues eran bastante fuertes los decibeles en cómo se trataban. ¿Cómo hacer para que en estas, si van a una convención, sea más propositivo y no tan confrontativo entre las distintas pues corrientes que hay dentro de Liberación, que son bastantes? Bueno, como presidente del partido debo procurar y propondré acuerdos incondicionales para que quienes participen en la contienda firmen y acuerden el respeto a los resultados, abrazar al ganador o ganadora, no entrar en esas disputas que hubo en Liberación. Fueron fuertes. En cuanto a que si gana fulano, el otro le puede decir no quiero que usted participe en la campaña. En fin, tiene que haber una concordia, una capacidad de diálogo. Si nosotros le estamos exigiendo al gobierno capacidad de diálogo, tenemos que tenerla a lo interno del partido. Yo creo que Liberación está listo para cumplir un derrotero histórico, que es volver al gobierno después de 12 años. Jonathan, es interesante. Nosotros a veces nos dicen, bueno, es que ustedes, mire, tenemos 12 años prácticamente de no estar en el gobierno. O sea, no somos responsables de muchas cosas que han sucedido. Hay gente que dice, bueno, es que la Asamblea no le permite al gobierno hacer cosas. No, entendamos lo que es el Parlamento. Yo no sé si alguien se ha metido en YouTube y ve el Parlamento de Inglaterra, del Reino Unido. Y digan, bueno, esos son ollas de presión donde las diferentes posiciones se disputan, ¿no? La Asamblea Legislativa es para eso. O sea, la Asamblea Legislativa es una olla de presión donde están las diferentes corrientes políticas. O sea, no nos extrañemos de que hayan discusiones, no nos extrañemos de que haya control político. Ese es el papel que tiene. Porque si no existe ahí esa olla de presión, va a ser en las calles. Es mejor que sea en el Parlamento. El Parlamento democrático es eso en todos los países, ¿verdad? Vean, pongámonos ahí a ver el Congreso de los Diputados de España, para que vean las discusiones antagónicas que existen. Yo creo que eso, tenemos que llegar, digamos, a una paz. Cuando pedimos paz, y te digo aquí en este programa, la paz construye. Así es. La paz también tiene que construir dentro de Liberación Nacional, y yo quiero que se establezcan, digamos, reglas y diálogos para que no ocurran, digamos, divisiones, y podamos llegar al 26 con una candidatura de esperanza, de cambio en la sociedad, y en una transición democrática, porque nosotros no somos de los partidos que llegan al gobierno y quieren quedarse. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de esa transición, de esa alternancia del poder. O sea, estamos acostumbrados a que haya otro partido que gane las elecciones en la siguiente elección. Creo que eso no es la misma posición que tiene el actual gobierno, que inclusive tiene grado de beligerancia, ¿verdad? Porque se está metiendo ya casi que en política sin gobernar. Es decir, un gobierno tiene que dedicarse a resolver problemas. No puede estar haciendo política todo el día y todas las semanas. Yo creo que eso es lo que le está pasando al señor presidente, que está en política todas las semanas, en las conferencias de prensa, además de hacer bullying con periodistas muy distinguidos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Debe haber una visión de gobierno, y la política dejarla a un lado. Los partidos deben saber que ojalá, o sea, un partido podría querer estar 2 periodos. Liberación Nacional ha estado en 2 oportunidades, 2 periodos seguidos, con don José Figueres en el 70 y en el 74 con don Daniel Oduber. Fueron 8 años, yo diría, maravillosos en la historia política, porque se hicieron grandes obras, se logró una continuidad en proyectos. El otro fue en el caso de don Oscar Arias, que fue un periodo, más bien, vamos a ver,
porque fue don Oscar Arias 2006-2010 y doña Laura Chinchilla 2010-2014. ¿Verdad? Son 2 periodos en los que el país tuvo la oportunidad, el partido, de tener una representación en el gobierno, y bueno, eso permite ciertas obras, pero tampoco nos la creamos toda, Jonathan. También, aun siendo el mismo partido que llega a una institución, tal vez llega con otra idea, tampoco es que es lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? No es que, yo digo que, siempre lo he dicho en mis clases, que el país pierde millones de dólares en la transición de un gobierno a otro, porque aunque sea el mismo partido, el jerarca que llega con una idea diferente, o sea, prácticamente borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Llego al ICE, llego a la AIA, llego a Limas, y casi que voy a salvar la institución, ¿verdad? Bueno, y eso le hace la curva de aprendizaje es muy grande y ahí se pierde mucha plata. Y Monje con Arias también. 8-2, 8-6, 8-7. Perdón, tenés razón, sí, lo omitimos. Fueron 3 periodos. Es que estaba 2 veces don Oscar. Sí. Don Luis Alberto, 82-86, don Oscar Arias, 86-90. Son 3 periodos en los que ha habido una continuidad, pero ya, digamos, 86-90 ya vino Rafael Ángel Calderón, ¿verdad? Y la unidad también ha tenido 2 periodos, ¿verdad? En el caso del 98, 98-2002, 2002-2006, ¿verdad? Que estuvo don Miguel Ángel Rodríguez y don Abel Pacheco. Así es. Ricardo, en la Costa Rica de hoy se ocupan soluciones, se ocupan ideas. Esta presunción de ampliar el quórum de la Asamblea o aumentar los delegados por distintos movimientos sociales debería de implicar soluciones puntuales en lo que esos movimientos representan, al margen de a qué corriente ideológica dentro de Liberación pertenecen cada uno. Sí, yo creo que eso va a permitir que exista más precisión en los proyectos que tenga cada uno de esos, en las necesidades que tengan esos sectores, ¿verdad? Si nosotros tenemos una representación del desarrollo comunal, yo estoy seguro que vamos a volcarnos hacia una política más directa a esas asociaciones que hoy son fundamentales en el desarrollo democrático del país, ¿verdad? Cada barrio tenga una organización voluntaria para realización de obras, para cuidar del medio ambiente, para la organización de ferias, para lo que fue en el pasado el famoso Salón Comunal, Jonathan, que era la primera obra en la que se pensaba en una asociación. Creo que eso, en el tema, digamos, de los agricultores, si nosotros tuviésemos, hay agricultores actualmente en la Asamblea Nacional, pero si tuviéramos una representación directa de agricultores afiliados, digamos, a UPA Nacional o a alguna de las organizaciones de agricultores del país, estoy seguro que la agenda del partido sería más sólida en el campo del agro, de todo el sistema agroalimentario. Hoy Liberación representa a esa clase media, a esa clase baja de Costa Rica, en este momento. Bueno, yo creo que no. Mi visión, ¿verdad?, como presidente del partido, creo que hay una representación importante de esos sectores, pero como le decía al principio, dejamos un poco esos sectores fuera, digamos, no es que los abandonamos, sino que dejamos de vincularnos. Y yo creo que aquí estás hablando con un socialdemócrata, una persona que cree en la clase media, en los sectores sociales, en ese costarricense que logra salir de una familia, digamos, de arroz y frijoles y macarrones, a poder tener carnita de vez en cuando, a poder pasear de vez en cuando, de poder tener una vida de tranquilidad. El problema es cuando se pierden esos valores sencillos, compasionados de la familia costarricense. Yo creo que hoy Liberación es el partido que más representa a la sociedad, es el que más se parece a Costa Rica, pero tenemos que parecernos más y hay que hacer un esfuerzo por vincularnos con esos sectores que tal vez los fuimos dejando, yo no sé qué pasó en algún momento, por ejemplo los estudiantes universitarios. Es que eso te iba a preguntar, ¿la visión de Liberación a lo interno es clara
¿Para dónde van? Yo creo que sí. De hecho, estamos trabajando mucho con grupos que están analizando el informe del Estado de la Nación. Estamos haciendo capacitaciones en todo el país. Yo creo que la Liberación Nacional sabe a dónde va, pero tenemos que blindarlo hacia el futuro. Hace falta un congreso ideológicos como en otros partidos. Exactamente, definir más claramente a dónde estamos, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo estoy con los agricultores, yo estoy con la clase media, yo estoy con los estudiantes. Tal vez me vas a decir, bueno, ¿y qué pasó con los empresarios? También estamos con los empresarios, pero ojalá enfatizar en los medianos y pequeños empresarios, emprendedores. Somos un partido que cree en la empresa privada, sagrada la empresa privada, o sea, el respeto a la empresa privada. Jamás estaríamos de acuerdo con afectar los negocios en el país, todo lo contrario. Hemos dicho que hay que facilitar trámites. Uno de los problemas del empresario hoy son la tramitología. Necesitamos, una sociedad necesita empresarios fuertes, grandes, y no esos, yo digo, que nadie tenga resentimientos sociales porque una persona tenga riqueza producto de su esfuerzo, ¿verdad? Siempre y cuando pague los impuestos, trate bien a los trabajadores, cumpla las reglas sociales, felices, ¿verdad? O sea, nosotros somos un partido que cree en el sector privado, que cree en los empresarios, pero también cree en las pequeñas empresas, también cree en el desarrollo comunal. Entonces, eso es Costa Rica. Costa Rica nunca ha tenido esas divisiones ideológicas tan fuertes, pero el problema es cuando se vuelca a un énfasis solo en la parte de los ricos, o tal vez solo en la parte de los pobres, ¿verdad? Porque tampoco creo que por sí sola la pobreza pueda salir si no es con la ayuda de todos, ¿verdad? Ricardo, nos quedan 5 minutos, tal vez menos, de programa. Y te quería hacer 2 consultas. Uno, dentro del Congreso hay como una tendencia muy marcada en algunos momentos del periodo a que Liberación es el culpable de todo. Y de hecho la forma en que otros partidos se expresan de Liberación llega a sonar igual o parecido en los tonos en los cuales el presidente eleva el tono contra la Asamblea Legislativa como un todo. ¿Qué te parece eso, número 1? Y número 2, ¿cómo entender a la Costa Rica de hoy si al fiscal, al presidente de la Asamblea y hoy a 2 diputadas se le hacen ya expresamente y muy públicamente pues amenazas de muerte? Bueno, yo creo que es parte de lo que señalamos en la Asamblea es que hay que buscar la tranquilidad y la paz en el país. Todo este estilo de gobierno, de bullying, de odio institucionalizado, yo creo que le ha hecho un daño terrible a la sociedad costarricense. A mí me llaman de fuera gente que me dice qué está pasando en Costa Rica, qué pasa, por qué ahora se habla de un narcoestado, por qué ahora se habla por qué están muriendo más de 1,000 personas al año asesinadas, o sea, ¿qué está pasando? Yo creo que como se ha abordado, y tal vez por la falta de experiencia en gobierno, una cosa es gobernar y otra cosa es mandar. Yo creo que la presidencia quiere mandar y no está sabiendo gobernar. Y se gobierna con las leyes, se gobierna con el derecho, con la institucionalidad, no se gobierna con improvisaciones. Me parece que se ha querido montar una leyenda urbana para desaparecer a Liberación Nacional. Y uno oye a gente que repite y repite, liberación nunca más, liberación acá, liberación allá. Yo creo que es ignorancia, es buscar un culpable. Creo un error muy grande del señor presidente decir que esto es una dictadura perfecta, porque Costa Rica tiene un valor en el mundo. Nosotros vivimos un país todavía de paz, pero se nos está complicando. Yo creo que no se puede lapidar a personas o a partidos. Liberación Nacional sigue siendo un partido democrático, pluralista, socialdemócrata, y yo creo que esas consignas contra Liberación son totalmente una forma de esconder la incapacidad, de esconder la falta de respeto. Y también estoy de acuerdo con usted, yo creo que ese odio, lo dije hace 2 años, en noviembre del 2022,
hay señales negativas para el sistema democrático. Esto no es de ahora, de estos días, o sea, hace 2 años lo dije en medios de comunicación, hay señales desde el principio negativas para los términos de referencia de la democracia, y el odio institucionalizado va a generar más odio, más violencia, y yo creo que todas estas son señales, estas amenazas de muerte, señales de que si el Ejecutivo lanza llamas de odio, la sociedad entera va a andar también con ese bullying, con ese odio, y tenemos que parar esto. Este es el momento de que busquemos tranquilidad, paz, y pueda haber diálogo para poder sacar el país adelante. En 20 segundos, que es lo que nos queda de programa, Ricardo, la democracia de Costa Rica perdió con el estilo de este gobierno. Muchísimo, muchísimo. La democracia es un sistema en el cual creemos para el bienestar de las personas, y esto, si atacas la democracia y le metes puñaladas, yo creo que lo que ha hecho Casa Presidencial es patear a la democracia. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presencia acá en Red Democrática. Gracias, Jonathan. Te felicito por el programa. Gracias a usted y gracias a todos los que han estado en sintonía. En unos minutos el programa estará siendo ubicado en el canal de YouTube Red Democrática. Mañana, programa 400, no se lo pierda, de 10 a 11 de la mañana en 89.1. Esto ha sido todo por hoy.